Va, pues. Entonces, pues el tema es diuréticos, ¿no? Entonces, los diuréticos, como tal, tiene su nombre, son medicamentos que proveen la diuresis. O sea, que sí, que son medicamentos que se utilizan para orinar, ¿sí? Por ejemplo, lo que hace siempre un diurético es aumentar el volumen urinario, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que van a aumentar la tasa de filtrado, ¿sí? Y van a disminuir el volumen corporal, o sea, todo el volumen que está en la parte extracelular, ¿no? Se lo van a pasar al túbulo y el túbulo lo va a excretar. La relevancia clínica, pues la mayoría de las veces lo utilizan para excretar sodio. Por ejemplo, los pacientes con hipertensión, los pacientes con ascitis, con los de falla cardíaca. Por ejemplo, si el corazón late muy poco, pues ya no manda pues sangre. Entonces, si tú ya sabes que el filtrado glomerular se hace alrededor de sangre, o sea, con flujo sanguíneo renal, pues obviamente tu riñón lo puede interpretar de otra forma, por ejemplo, con agua. Entonces, el diurético lo que hace es abrir o cerrar ciertos canales y con eso puede excretar, en este caso, sodio, que es el electrolito más importante, ¿no? Pero pues también hay diuréticos que pueden excretar calcio, hay diuréticos que pueden excretar potasio, etcétera, ¿no? Pero en este caso, obviamente, el que siempre interesa es sodio. Por ejemplo, de los escenarios clínicos, ahorita ya te puse algunos ejemplos, por ejemplo, falla cardíaca, pero también hay hipertensión arterial. De hecho, si tú recuerdas bien, el tratamiento de hipertensión arterial es yecas o aras y después siempre combinas con un diurético. Y justamente se combina con algunos de los diuréticos que excretan sodio. Y aparte que la dieta es monosódica, ¿no? Entonces, pues, si te puedes dar cuenta, pues sí, sí es relevante, ¿no? Este tema. ¿Por qué? Porque la enfermedad cardíaca, pues la causa número uno o número dos en el mundo y la que te mata, ¿no? Secundaria que te da una arritmia o que te da un infarto, ¿sí? Entonces, pues sumamente importante eso. Ahora, el problema es que aquí tienen los medicamentos, pues la mayoría dan trastornos electrolíticos como efecto adverso. Y vas a escuchar, por ejemplo, estos términos, ¿no? Vasolateral y apical. Cuando dicen apical, se refiere al lumen, ¿no? Que se va directamente, y bueno, ya está en el túbulo y va directamente ya a la orina. Y si está en la parte vasolateral, que sí que está al lado de la membrana, se refiere al vaso sanguíneo, ¿no? Por ejemplo, esto. ¿Sí? Entonces, eso se indica como reabsorción y eso se le conoce como excreción, ¿no? El riñón, pues no absorbe, ¿no? Más bien, reabsorbe y excreta nada más. O la otra es secretar, ¿no? ¿Ok? Secreta hormonas, ¿no? Pero no absorbe como tal, ni que fuera el intestino, ¿no? Para andar absorbiendo. ¿Sale? Y pues, como tú ya conoces, la mayoría de lo que consiste en la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, pues obviamente por dentro de la nefrona pues tenemos los túbulos, ¿no? Que es parte de lo que se compone la nefrona y son un montón. Pues bueno, hay ciertos puntos por donde puede atacar un diurético. Por ejemplo, tenemos, hace un momento dijiste que están los del túbulo proximal, los de la asa de Henle, o sea, la parte ascendente, la parte distal o el túbulo colector, ¿no? Entonces, pues hay muchos tipos de diuréticos, ¿no? Y lo que hacemos es básicamente, ya sea que se regrese un electrolito o que se vaya, ¿no? En este caso, que se excrete. O sea, que se vaya por lumen o se vaya a la parte apical. La causa número uno de nefropatía en el mundo, ¿cuál es? La diabética. Ok, entonces la nefropatía diabética. ¿Y tú cómo defines enfermedad renal crónica? ¿Con cuánto tiempo y cuánto de tasa de filtrado? Entonces el paciente tiene que bajar, pero ¿qué es ese número? ¿Qué significa ese -60? ¿De dónde viene? Pues tiene que ser pues la tasa de filtrado glomerular, Pues la ¿no? tasa de filtrado glomerular. ¿Para qué sirve la tasa de filtrado? Pues para medir qué tanto la nefrona puede filtrar todas las sustancias y todo. Tiene algo más importante. Algo súper lógico. El tasa de filtrado sirve para algo. ¿Para qué sirve? Bueno, Por ejemplo, dime cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente con enfermedad renal crónica. va a tener hipertensión, va a tener anuria, va a tener Ok, tú acabas de decir algo muy importante. Anuria. anuria, aquí. Ok, dijiste anuria. O puede ser anuria o puede ser oliguria, ¿no? O puede que no orine mucho. Ok. Sí, sí, De hipertensión, claro, porque está fallando el riñón. Ok, va. ¿Y qué otras cosas puede tener? Pues obviamente puede tener síndrome urémico, trastornos electrolíticos, o sea, tiene todo la AIO, ¿no? Que el paciente puede ser para la diálisis, ¿no? Electrolíticos, ¿cuál es el más importante? ¿Pero por qué ese 6.5? ¿Cuál es la relevancia de ese 6.5? Es cardiotóxico. ha nacido para eso, le iba a decir que iba Sí, a afectar en claro. el Y ya todo eso. justamente a los pacientes tú les puedes quitar la hipercalemia con un diurético. ¿Me explico? Pero si Ok. un diurético no funciona, sigue la diálisis como segunda opción. ¿Me expliqué?
Por ejemplo, ¿cuál es el mejor de todos, el más potente? Pues un diurético de asa, ¿no? Por Hace, ¿no? ejemplo, la furosemida. Bueno, entonces la hipercalemia es muy importante. Pero hace un momento yo te pregunté, ¿para qué sirve el filtrado? ¿Para qué lo sacas? ¿Para qué lo sacas? Y tú dijiste algo muy importante con esto. ¿Sabes para qué sirve la taza de filtrado, Doc? Para ver si el Para- paciente orina o no. Ajá, ok, ok. ¿Ok? Entonces, obviamente se correlaciona. Si tu paciente tiene anuria sin que no orina, obviamente la función está peor. ¿Sí? Entonces, por eso estás calculando la tasa del filtrado. O sea, ese es el fundamento de por qué tú sacas las fórmulas o por qué se calcula, por qué la enfermedad se define con un número y no se define, por ejemplo, con otras cosas. Y la otra, no me dijiste, pues también tiene edema periférico, ¿no? ¿Por Nada, qué? sí, edema, sí, edema. ¿Qué pasó? Se te olvidó. ¿Y por qué no tiene edema periférico? Sí, no, sí dije edema, pero sería Ah, por una la disculpa, no te de agua, escuché, una sería por disculpa. la retención de agua. O sea, No, o sea, tiene, ya. o sí, sí, o sea, sí tiene, sí, el edema periférico es la retención de agua, perfecto, pero ¿cuál fue la causa? ¿Cuál es la patogenia? ¿No sería que no está La eliminando? albuminuria. Ah, ok. Ok. Y justamente, Doc, a todos los nefrópatas, a todos los que tienen diabetes, o sea, sin importar, o sea, desde el inicio, al hecho de tener diabetes, porque si tienes un familiar con diabetes tipo 2, cada vez que va a la consulta el paciente, siempre le tienes que pedir un estudio extra, aparte de la química sanguínea, saber los niveles de glucosa en ayunas y aparte saber, por ejemplo, glucosa en ayuna y la hemoglobina glicosilada. Y aparte, Sí. obviamente, esto está en la química sanguínea, pero en el ego, ¿qué se puede hacer? Hay algo ahí que se puede hacer para que le des más sentido a todo lo que sabes ahorita. Tiene una función No. extra aparte de medir si excreta o no azúcar o glucosa. Ok, va, descartar glucosuria. Tú dices, otra Sí. cosa. Ah, no, una infección. No, sí, Ok, infecciones. o sea, ok, puede tener infecciones, una IBU, ok. No, otra mucho más importante todavía, No manches, pues. albuminuria. Pues dije proteinuria, No te escuché, perdón. ¿Y cómo se define? ¿Cuál es la menor, clasificación de la albuminuria? menor a No menor dos a, cinco no algo menor así. a. En micro y en macro. O sea, ¿qué dice que Ah, hay? Microalbuminuria y macroalbuminuria. ¿Cuándo se define micro y cuándo se define macro? ahí, Micro, ah, cuando sea mayor a 30 miligramos. Y macro, cuando sea mayor o igual a 300 miligramos. ¿Ok? Pues obviamente, esto de acá, lo de micro y albuminuria, micro o macroalbuminuria, pues no, obviamente no le gana a la nefropatía diabética. ¿Por qué? Porque la nefropatía diabética, ¿a qué síndrome pertenece? ¿Qué tipo de síndrome es? nefrótico. Es un síndrome nefrótico. Ok, tú lo acabas de decir. El síndrome nefrótico, ¿cómo se define? Cuando la persona está Ah, excretando proteinuria mayor a 3.5 tres punto gramos. cinco gramos por, ¿cuánto? ¿Por hora? ¿Por día? ¿Por Pero por veces? 24 horas, ¿no? Por día, ¿no? O sea, por 24 horas. O sea, hay una gran diferencia de este a este. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? Tu paciente que va a estar usando el tratamiento, o estar usando metformina probablemente o insulina. Pero el paciente que tú le detectes a partir de 30 miligramos, ese paciente va a iniciar de tratamiento de fuerzas un YECA. Protector. Exactamente, por ser nefroprotector, ¿ok? Exactamente. YECAs bajan el filtrado glomerular. Y su función, ya sé que inhibe la angiotensina 2 porque no lo produce, pero baja la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué no se supone que tú no quieres que baje la tasa de filtrado? Ah, es lo que le iba a decir. Pero si te dicen que es el tratamiento número uno, ¿eh? Para microalbuminuria y macroalbuminuria. Es el tratamiento número uno. Porque aún así se lo vas a dar. Tiene Eh, que tomar eh, agua. ok, sí. Entonces, tomar agua va a ayudar que el filtrado continúe. Pero si tu familia no toma agua, se va a deshidratar. Y justamente la deshidratación es una de las causas de, número uno de, aquí, renal. Sí, por hipovolemia, Pues claro, disfunción ¿no? cardíaca. Hipovolemia, ¿qué más? Aparte, falla cardíaca también te puede dar, por ejemplo, Mutismo. hemorragia, Ujú. ¿sí? Te puede dar falla renal, ¿no? También puede ser anemia, pero una anemia muy crónica, ¿sí? Una anemia aguda también, una hemólisis severa. Entonces,
Obviamente un paciente que tome antihipertensivos, pues se le recomienda que tome agua, ¿sí? Bien. ¿Encontraste algo que te pueda servir aquí? Pero, por Sí, ejemplo, Doc, para hacer el diagnóstico de aquí, ¿qué tienes que hacer para saber si es aquí prerenal? Medir un estudio que se llama FENA. ¿Qué lo viste? Es digo, el cálculo de la fracción de eyección de sodio, ¿sí? Entonces, un FENA con relación a un porcentaje te da el diagnóstico de un AQI, ¿no? O aquí se me refiero a enfermedad renal aguda, ¿sí? sí, sí, sí. Bueno, entonces, hace rato te expliqué acerca de lo que hace la mácula densa. Pero si la persona tiene edema periférico, desde ahí se puede dar un diurético, ¿ok? Sí. ¿Se puede dar? Sí, se puede dar, ¿ok? ¿En todo momento se puede dar? No. ¿Por qué? Porque llega un grado que los YECAs, los diuréticos se vuelven nefrotóxicos. Entonces, sí, sí se puede dar, pero va a depender de qué. De su tasa de filtrado glomerular. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces, si tiene buena tasa de filtrado, se le puede seguir dando un diurético. ¿Para qué? Porque es una ayudadita. ¿Para qué? Para que excrete. Porque si no, va a seguir reteniendo. Y ahora, ¿cuál es el problema que siga reteniendo? Ahora, desarrollar esto, ¿no? Síndrome urémico. Y esto es criterio para diálisis, ¿sí? Esto también es criterio para diálisis, ¿ok? Si tu paciente tiene edema periférico y no sale con diurético, si falla, esa es otra. Esa se llama sobrecarga, overload, ¿ok? Diálisis. A eso se refiere. Sí había leído los 5 puntos de que se había acidosis menor a siete punto Sí, dos claro. Y por ejemplo acá, muy bien. ¿Y por qué le da acidemia? Pues porque está hipocalémico, va a eliminar todo el No, potasio, pues está sale con el hipercalémico más bien, ¿no? hidrógeno. Ah, perdón. No, sí, Sí. se sube el hidrógeno Tiene, también. sí, por lo general tienen acidosis metabólica. Entonces, ese paciente, si no mejora, por ejemplo, de siempre le das el número uno, tratamiento, bicarbonato. ¿Ok? Y número dos, si no funciona, ¿qué le vas a dar? Diálisis. Sí, ya cumple con todos los criterios, ¿no? O sea, puede tener uno y ya puede ser candidato para diálisis. Pero el paciente que tenga menos de 60 mililitros de mercurio, ¿ya cumple con criterio? No, no. Ese paciente todavía no, porque él está en un estadio 2. Entonces, esto se le considera como un estadio tipo 2, ¿no? Según la escala de KD, Ya digo. digo, exactamente, ¿no? De un estadio 2 está editado. Entonces, de la IUU tenemos, fíjate, A de la acidemia, ¿ok? De la acidosis. Obviamente ese paciente tiene que tener un pH de ¿cuánto? Por debajo de 7.1, ¿no? O sea, tiene que ser un pH muy, muy bajo. A los pacientes se recomienda bicarbonato, ¿ok? ¿El bicarbonato qué? Para alcalinizar. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar que el riñón funcione, ¿no? Por tardar mucho tiempo. Entonces, pues, el paciente le ofrecemos eso y si el paciente no responde al bicarbonato, pues le ofreces diálisis, ¿no? La primera diálisis, ¿ok? Bien. Si el paciente no puede orinar, pues va a sobrecargar volumen. Entonces la anuria pues se asocia también a esto, ¿sí? Entonces, doc, pues el diurético aquí va a funcionar. Pero si el riñón ya no funciona, obviamente el diurético ya no va a responder. Entonces el paciente pues, también le puedes ofrecer, en este caso, la diálisis. Entonces, esta es una gran opción, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué pasa si el paciente, por ejemplo, tiene hipercalemia? La hipercalemia lo tienes que dar un diurético. Si el diurético no le funciona tampoco, pues ahí sí, le tienes que ofrecer también. En este caso, si no mejora, número dos, el tratamiento, le ofreces diálisis, ¿no? Entonces todo es como tratar todo lo Sí, sintomático de la causa, pero si no funciona ya es como directo diálisis, porque exactamente. como que está demasiado mal. Ajá, si tu paciente no mejora con medicamentos porque ya ocupa diálisis. Sí, exactamente. Y nos queda una más, de aquí a aquí queda una más, ahorita te explicar cuál es, que no lo pusimos. Y es básicamente la I de las intoxicaciones. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Entonces, este medicamento, bueno, perdón, cuando el paciente tenga intoxicaciones, por ejemplo, puede ser intoxicaciones por medicamentos, intoxicación por cierto tipo de cosas, ¿ok? Por ejemplo, antipsicóticos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, que el riñón ya no purifica, entonces el riñón se le va a acumular más toxinas. Entonces, pues, por ejemplo, acumulación de asa, aspirina, etcétera. Pues el paciente también puede ameritar, porque este es el criterio de la I, del A, E, I, O, U, del tratamiento de la diálisis, ¿ok? Y
Bueno, y eso correlacionado con lo que te expliqué ahorita, Yeshua, pues básicamente es esto. Por ejemplo, si tu cuerpo detecta que la mácula densa, que es la que sensa, su función normal es sensar, ¿ok? Función es básicamente sensar niveles de ¿qué? De sodio, ¿ok? Sodio bajo. ¿Cuál es su segunda función? Activar al aparato yuxtaglomerular. No. ¿Para qué? Para que libere, ¿qué cosa? Renina, Renina, exactamente, ¿ok? Y la renina se convierta ¿en qué? angiotensina 1. Bueno, todo el completo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, un paciente que está utilizando yecas como nefroprotector, lo que le está pasando es que la angiotensina no se va a producir, la aldosterona tampoco. Entonces ya no se puede reabsorber sodio. Al contrario, lo está estirando todo. Entonces, los yecas, lo que va a hacer que el cuerpo es bajarle la volemia, ¿ok? Claro, porque vasodilata, en este caso, porque normalmente la angiotensina es vasoconstriña, y aquí vas a vasodilatar y va a disminuir el filtrado, ¿sí? Pero es un momento en que el riñón se siente bien, porque está cansado, ¿ok? Entonces, tú ya no lo vas a poner a trabajar. Pero si la mácula densa detecta que el paciente tiene los niveles de sodio muy, muy bajo, el volumen está muy bajo, por ejemplo, cuando está deshidratado, se activa, ¿ok? Y el medicamento va a ser resistente. Ahora ya no funciona. ¿Por qué? Porque tienes demasiada producción de renina. ¿Me expliqué? Entonces, ese es el motivo por el cual los pacientes ya no mejoran con un mes solo medicamento. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se hace resistente debido a que está produciendo, en este caso, mucho renina y al fin y al cabo producir mucho sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, con una pastilla no te funciona, con dos tampoco, con una familia de medicamentos no funciona, entonces tienes que agregarle otros medicamentos, etcétera. Entonces, pues el paciente que toma un diurético va a excretar, entonces con los electrolitos va a perder. Y justamente los diuréticos estimulan el sistema renina-angiotensina. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si una persona por ejemplo, tiene edema periférico ahorita y tiene diagnóstico de hipertensión arterial, la furosemida, eso nada más lo vas a utilizar ahorita mismo, que medicamento inyectado, lo utiliza ahorita y el paciente se va a ir así, solo. Ya le quitaste todo el edema, ya jamás va a volver a tener edema. Esa es la pregunta que yo te hago. ¿Ya no le vas a dar algún medicamento? Pues sí, ¿no? Si trae hipertensión, sí, y ¿no? Le tendrías que claro, continuar claro, con el medicamento, ¿no? Continuar con el medicamento y explicarle que pues, el medicamento va a ser importante, porque si no, pues todo esto se va a perpetuar y va a complicarse, ¿no? Entonces, pues eso es lo importante con relación a los diuréticos, ¿ok? Que hay que tener cuidado cuando hay que utilizarlo, porque si le bajas mucho el volumen, se va a despertar el sistema renina-angiotensina, que claro, siempre se va a despertar, ¿por qué? Porque estás bajando mucho volumen, está orinando mucho el paciente, diuresis, pero el paciente va a tener control con el medicamento de base, en este caso, con el antihipertensivo o el nephroprotector, en este caso, como podría ser el YECA o el ARA-2, ¿ok? Captopril o, en este caso, también podría ser los sartán. Y pues, bueno, tenemos muchos tipos de diuréticos. Tenemos los diuréticos que hace un momento me dijiste, que están los osmóticos, por ejemplo, manitol, están los del túbulo proximal, los que inhiben la herencia carbónica, también lo mencionaste, los de ASA, los tiacídicos y los ahorros de potasio, ¿no? Esos son los cinco, pero se agrega uno más. En este caso, por ejemplo, puede agregarse la hormona antidiurética, ¿no? ¿Qué hace el riñón? Pues filtra, ¿no? Así como tú lo dijiste. Realiza algo que se le conoce como tasa de filtrado, ¿no? Bueno, tú lo puedes medir la tasa de filtrado y pues la tasa de filtrado normal es de 125 mililitros por minuto, ¿ok? Entonces, saber ese dato, pues sí es importante. Ahora, ¿pero para qué es? O sea, ¿para qué se calcula la tasa? Pues para saber si mi paciente orina o no. Entonces, justamente el paciente, bueno, ¿cómo es que el riñón trabaja? ¿Por qué tiene que realizar tasa de filtrado? Pues con sangre, ¿sí? Y en la sangre la tasa de filtrado, no, pues nada más va a obtener de la tasa de filtrado, o sea, la que se irá a la orina, solo es 1%. O sea, todo lo demás se reabsorbe. Entonces el riñón funciona como un sistema de filtro. El filtro es el que va a elegir qué pasa y quién no pasa, ¿no? Y justamente, pues obviamente tenemos las cositas que tú ya sabes, por ejemplo, lo de la albúmina, la presión hidrostática y la presión oncótica. La presión oncótica normalmente disminuye el filtrado y la presión hidrostática, pues obviamente es el volumen que es agua que pasa por acá, ¿no? ¿Ok? Por los túbulos, ¿sí? Entonces todo el tiempo está pasando eso y hay de este lado de acá, de este lado que está aquí, no está la arteria aferente, pues va a haber albúmina, el cual va a ocasionar que no se vaya o no se escape agua para este lado, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, cuando hablamos de una nefropatía, pues obviamente toda la membrana basal está dañado, ¿no? Bueno, las tres barreras del riñón, que supongo que ya sabes cuáles son. ¿Cuáles son las tres barreras del glomérulo? ¿Sabes? sí, el epitelio por los pocitos, la membrana Ajá. vascular y el endotelio.
Ajá, Ajá. el endotelio, exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el endotelio y los podocitos tienen cargas negativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están insertados ahí unas moléculas que se llaman heparansulfato. Entonces, obviamente, siempre repelan la albúmina. La albúmina es una proteína negativa. Y justamente la albúmina, como no puede pasar a este lado, la albúmina se queda en esta zona, se queda aquí. Entonces, lo que va a hacer es decirle a las demás sustancias que no pasen. Y en cambio, si la albúmina baja a nivel, o sea, hay hipoalbuminemia, pues obviamente todo lo demás se va a excretar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay alguien que lo retenga, ¿sí? Entonces, para que te des cuenta de eso, pues sí es importante, ¿no? Y pues esto es lo que te voy a explicar, Doc. Por ejemplo, tenemos la arteria aferente, la que viene para acá, y tenemos la eferente, ¿no? ¿Sí? El aferente, la mayoría de las veces aquí actúa el sistema renina-angiotensina. Aquí es donde el angiotensina 2 vasoconstriñe, pero puede vasoconstringir las dos. Entonces, cuando tú le das un YECA, pues va a aumentar la dimensión, ¿no? O sea, va a estar dilatado y permite, en este caso, que, por ejemplo, que se reabsorba, ¿no? Y no se pierda tanto soluto o sustancias. Por eso los yecas bajan el filtrado. ¿Por qué? Porque los yecas dejan que la arteria eferente esté abierto. Entonces, con esto se va a poder reabsorber todo lo demás hacia circulación. En cambio, si está muy vasoconstriñido, pues va a perder, en este caso, todo se va a ir por la orina, ¿no? Se va a excretar, ¿sale? Tenemos, o sea, si quieres hacer clasificaciones por clasificación, todos los diuréticos, fíjate, tienen los medicamentos que ahorran potasio, los que pierden potasio y los diuréticos osmóticos. Y ya, es la clasificación grande, ¿no? Pero, por ejemplo, todos los que son perdedores de potasio, están los tiacídicos, por ejemplo, están los de ASA, ¿sí? Están todos los diuréticos, excepto cuáles los ahorros de potasio. Por ejemplo, la aldosterona, ¿ok? Los que actúan en el túbulo colector, o sea, los que están en esta zona, ¿no? Y de los efectos adversos, pues obviamente, si vas a excretar mucho, pues vas a desarrollar hipocalemia. Si vas a mantener en el cuerpo potasio, si vas a ahorrar potasio, pues vas a desarrollar hipercalemia, ¿no? Entonces ahí está con un poquito por lógica, ¿sí? Entonces, pues tenemos diuréticos que excreten potasio, ¿ok? Y los diuréticos que ahorran potasio, ¿no? Por ejemplo, estos van a excretar potasio, por ejemplo, los del túbulo proximal, los de inhibición carbónica, los de la ASA, furosemida, clortalidona, pues van a excretar potasio, ¿no? Los osmóticos, como dice su nombre, actúa específicamente dentro del túbulo proximal. O sea, ¿qué hace? El diurético se queda aquí, en esta zona, y haz de cuenta, va a actuar como la albúmina y va a generar presión osmótica, entonces va a arrastrar, ¿sí? Y, ojo, no es la albúmina como tal, pero como genera una presión en este caso, osmótica, entonces va a haber una pérdida masiva de sodio y agua, ¿no? Entonces, ¿cómo es que actúa el manitol? Pues actúa de esta manera. Por ejemplo, si te has cuenta, Doc, esta es la sangre, o sea, la porción, en este caso, la vasolateral, y esta es la apical, ¿no? El lumen. Por ejemplo, aquí está el manitol, ¿ok? Está en el lumen, ¿ok? Y se va a insertar aquí, no está el túbulo colector. Bueno, en este caso, perdón, el túbulo contornado proximal, ¿sí? Entonces el agua le va a seguir, ¿ok? Y justamente intenta ingresar, o sea, regresar a la sangre y ya no puede. Entonces, cuando pasa eso, ¿ok? Tira todo el agua, ¿ok? Así es como se lo lleva. ¿Cómo? Insertándose en las células del túbulo proximal y el paciente, pues, excreta, ahora sí, agua, ¿no? Pero cuando digo que excreta agua, pues excreta también sodio, ¿sale? O sea, ¿cómo funciona el diurético osmótico? Insertándose primero en el túbulo proximal, ¿ok? Se inserta en esa zona y en este caso, el agua va a querer regresar, no va a poder. ¿Por qué? Porque como hay una concentración osmótica alta, o sea, está gestionando una función osmótica, pues en este caso va a quedar ahí el agua y se va a perder, ¿no? ¿Ok? Bien. Bueno. ¿Y qué pasa con los otros diuréticos que también actúan en el túbulo coronario proximal? Por ejemplo, los que inhiben la anhidrasa carbónica. Aquí se encuentra la mayoría de la cantidad de reabsorción de bicarbonato, ¿sí? Entonces, normalmente cuando se inhiba la anhidrasa carbónica, pues la enzima que ocupamos para generar bicarbonato, pues el paciente indicado para recibir el tratamiento tiene que ser sobre todo alcalosis metabólica, ¿ok? Esos pacientes que tienen alta cantidad de bicarbonato en el cuerpo, pues en este caso ya no queremos que se absorba, ¿no? Entonces vamos a tirarlo todo. Y justamente al bloquear la anhidrasa carbónica, pues ya no se puede absorber más bicarbonato. Entonces, por lo tanto, pues aumenta el gasto urinario, ¿sí? Aparte de esto, pues va a generar natriuresis, ¿no? Que es otro medicamento que genera natriuresis. Por ejemplo, fíjate, es el túbulo contorno proximal, ¿sí? Ven.
Adentro está la anhidrasa carbónica, ¿sí? Adentro se va a ver. Fíjate, Doc, lo que va a pasar aquí. Por ejemplo, ahí está, hay sodio, ¿ok? Hay bicarbonato aquí y hay agua, ¿sí? Y aquí también hay iones hidrogeniones, ¿sí? Obviamente tú ya sabes que la anhidrasa carbónica normalmente lo que hace es mezclar CO2 con agua, ¿ok? Y formar ácido carbónico. Y una vez lo podemos descomponer y podemos tener bicarbonato y podemos tener, en este caso, iones hidrogeniones. Entonces, por medio de la bomba potasio-sodio, lo que va a hacer es, ok, ¿sabes qué? Mira, yo ocupo bicarbonato, la sangre ocupa bicarbonato, ¿ok? Si está en acidosis, el bicarbonato va a salir de aquí, del túbulo, pero el cuerpo va a tener que activar la bomba TPasa. Entonces lo que va a hacer que es sacar sodio y meter potasio, ¿sí? Entonces, de esa forma es como se va a generar bicarbonato, ¿no? Para que lo tengas en cuenta eso. Ahora, obviamente, una vez que lo inhibas esto, este proceso ya no va a ocurrir. Entonces, el paciente pues lo está excretando bicarbonato, ¿no? Porque tenemos bicarbonato en la parte de la sangre, ¿ok? Y tenemos también, podemos tener bicarbonato acá, el riñón, o sea, en la parte intersticial o lumen, ¿sí? Y entonces, si al paciente le quitamos la anhidrasa carbónica ya no va a poder desfragmentar esto. Entonces, directamente desecha bicarbonato. ¿Por qué? Porque le estás bloqueando la anhidrasa carbónica. Ella es la que se encargaba, la enzima se encargaba de mezclar el CO2, ¿ok? Junto con el agua, con relación. Pero realmente solo te van a preguntar, oye, ¿sabes qué? Mira, tenemos un paciente con alcalosis metabólica, le vamos a dar un diurético que actúa en el túbulo proximal. ¿Qué medicamento es? Acetosalamida. Va, perfecto. Y También si no se te da preguntan el ejemplo, en algo de lo de mal de montaña, ¿no? claro. Por Sí, sí, sí. ejemplo, en los pacientes que están en alta altitud, ¿ok? Los que están en alta altitud, pregunta yo te hago, ¿hay oxígeno o hay más CO2? Entonces tu cuerpo, ¿qué va a hacer? Hiperventilar. Entonces el oxígeno va a aumentar, 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 aumentar. Entonces vas a tener una alcalosis respiratoria, ¿sí? Entonces tu cuerpo lo que va a querer también hacer es empezar a producir bicarbonato. Tu paciente puede tener alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Entonces, lo que tú quieres hacer es prevenir eso. ¿Cómo? Inhibiendo la anhidrasa carbónica. Entonces, ya no reabsorbe bicarbonato. Y, por ejemplo, si a un paciente le dan anhidrasa carbónica, ¿qué tipo de manifestación va a presentar? Va a tener una acidosis tubular tipo 2, Tipo, como si fuera la enfermedad de Fanconi.